vamos a hablar, ¿verdad?, de este acontecimiento cuando el apóstol Pablo y Silas estaban en la ciudad de Filipos y ellos, ¿verdad?, fueron apresados y justamente el enemigo se levantó, ¿verdad?, como se levanta contra los hijos del Señor, y ellos tuvieron que pasar una experiencia, ¿verdad?, que aunque fue dolorosa era parte del plan del Señor. A través de esta adversidad que los siervos pasaron, el Señor hizo una maravilla. Él, ¿verdad?, trajo salvación a una casa entera. ¿Ok? El Señor, los planes de Él no sabemos cómo en veces se van a dar, pero sí sabemos que Él está en control de todas las cosas. Libre de ataduras y de prisiones. Las ataduras y las prisiones vienen de parte del enemigo. ¿Qué dijo el pastor? Estamos en una lucha constante en contra de Satanás. Es la realidad. Si tú y yo de verdad hemos decidido seguir las pisadas del Señor Jesucristo, hemos decidido ser siervos del Señor Altísimo, vamos a siempre estar en esa guerra espiritual. Y vamos a saber que no es el hombre, no la mujer, no la carne, no la sangre, no. Son huéspedes celestiales que andan en las tinieblas. Tenemos que entender eso porque muchas veces nosotros queremos como que se haga la obra de un solo. Tenemos quizás un familiar, ¿verdad?, que está todavía en las tinieblas, un familiar que no ha venido a los pies de Cristo. Y en veces queremos señalar, queremos decir, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no haces la obra? Pero el Señor me decía, acuérdate que no es contra ellos. Acuérdate quién es de verdad que está rigiendo la voluntad de ellos. De que el dominio, ¿verdad?, de lo que ellos se han sometido, porque ¿te sometes al dominio del Señor o te sometes al dominio de las tinieblas? No hay de otra, no hay de una de otra. Estás en una o estás en el otro mundo, ¿verdad? Y tenemos que nosotros que ponernos en las manos del Señor, en la brecha, orar por esas personas y pedirle al Señor, ¿verdad?, que Él siga obrando, que tenga misericordia y piedad de ellos. Porque ¿dónde va a ser que ellos van a ir al final de su vida? Si no aceptan al Señor y no reconocen, ¿verdad?, lo que Él hizo, la salvación de eternidad que les ha dado, va a ser llorar y crujir de dientes, ¿verdad? Va a ser un tiempo, yo creo que mucho más nosotros, si todavía estamos en esta tierra y sabemos que la persona se fue sin Cristo, ¿verdad? Sabemos que donde ellos van la condenación nos duele a nosotros, ¿verdad? Nos duele a nosotros, ¿verdad? Porque sabemos lo que la palabra dice, sabemos la verdad, sabemos lo que el Señor nos ha revelado, sabemos que el Señor nos ha impactado a nosotros. Imaginan cuántas personas hay afuera que no conocen quién es el Señor de verdad, que no han entendido, que no tienen esta transformación en su mente, pero gloria a Dios que el Señor nos ha alcanzado a nosotros. Y por eso tenemos que seguir peleando esta batalla día tras día. Tenemos que nosotros de verdad seguir postrándonos ante el Maestro y dándole, rindiéndole todo a Él, porque Él es el que cuenta, no el que piensa el hombre o la mujer. Es tu relación con Él, lo que tú haces, ¿verdad?, para el Señor, con el Señor, a través del Señor, que Él hace a través de tu vida. Un encuentro con Jesucristo el poderoso resulta en la liberación de las cadenas demónicas, las prisiones físicas y la esclavitud del pecado, porque siempre todo regresa al pecado. Ayer en la noche tuve un pensamiento, ¿verdad? Algo me dolió y dije yo, Señor, pero cuando yo estaba en el pecado no me dolía, ¿ok? Porque somos carne, hacemos cosas que no son, ¿verdad?, correctas. Pero entonces de ese momento yo entendí, es que el pecado es algo que nosotros en el momento nos deleita, ¿verdad? Es algo que, qué bueno esta situación que estoy pasando. Pero no pensamos en las consecuencias de que el pecado va a traer a nuestras vidas. Y tenemos que entonces tener conciencia de eso para no caer en las mismas cosas, hermano, ¿verdad? No caer en la misma tentación, no caer en el mismo hoyo donde te quiere enterrar Satanás, porque ¿sabes quién quiere tenerte ahí? Es Satanás. El Señor te da libre albedrío. Mira el mensaje y decía, el Señor te da libre albedrío de decidir si tú quieres ir al cielo o si tú quieres ir al infierno. Es la realidad. Dios no condena, el Señor no nos condena, ¿verdad, hermano? No nos condena. Nosotros decidimos dónde vamos a ir. Depende de quién vamos a seguir cuando estemos nosotros aquí. Porque la palabra dice que cada persona tiene que dar cuenta por lo que hizo aquí en esta tierra. Nadie se va a salvar. ¿Aceptaste o no aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador? Tú quisiste hacer tu voluntad y no la voluntad de Él. Vas a tener que rendir cuentas ante el Señor, ¿verdad? Ante nuestro Señor Jesucristo.
La predicación del Evangelio rescata al pecador de toda clase de esclavitud. De eso es lo que se trata. Dar el Evangelio, dar la semilla, ¿para qué? Para que puedan ser rescatados de las tinieblas, de esas ataduras que el enemigo ha levantado en sus vidas. Cuando nosotros, ¿verdad?, entonamos esta alabanza libre, yo soy libre. Yo me siento libre en el nombre de Cristo Jesús, porque Él me dio esa libertad. Él pagó el precio para que tú y yo fuéramos libres y podamos de verdad tener esa vida de adoración para Él. Y podamos ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Vamos a ponerla en práctica. Reconocemos que la gracia de Jesús libra al pecador del poder de la ley. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Está importante. El Señor no quiere que nosotros vivamos en esas ataduras. El Señor de verdad quiere darte esa libertad. ¿Sabes por qué Satanás pelea tan duro por tu alma y por mi alma? Porque Él sabe que cuando tú eres liberado, y sabe que cuando tú de verdad vienes y amas a ese Señor que está en el cielo, y que tú estás dispuesto a darlo todo, algo poderoso va a pasar a través de tu vida aquí en esta tierra. Por eso es la batalla. Por eso es que Él siempre está mandando esos dardos, esas situaciones, esas pruebas, esas dificultades. Porque Él quiere que tú y yo caigamos y que desviemos nuestra mirada. Yo he pasado por todas clases de situaciones, como ustedes lo han pasado también. Pero gloria a Dios que estamos firmes en el Señor. Estamos confiados en el Señor. Y sabemos, ¿verdad?, que Él es la roca donde nosotros estamos fundados. Que Él nos va a sacar adelante. Yo me glorío. Sí, me glorío en las pruebas. Porque hay un testimonio para el Padre. Cuando Él da la victoria, es un testimonio más para Él. Y yo pienso, Señor, esto es lo peor que va a pasar aquí en esta tierra. Porque yo voy a estar contigo un día. Si me mantengo firme y me mantengo fiel al Señor, yo puedo y tengo la esperanza de que voy a estar en su presencia. Y no solo yo, cada uno de ustedes que también hagan lo mismo en el Señor. Estarán en su presencia también. Estarán ahí con el Señor de señores y el Rey de reyes. La llegada del Pablo y sus acompañantes a la ciudad de Filipos causa un impacto profundo y permanente en la vida de muchas personas. La primera vida impactada fue de una mujer llamada Lidia. Era una judía vendedora de púrpura. Era algo que era muy valioso en aquel tiempo, ¿verdad? Ella era una persona que tenía recursos financieros, se puede decir, ¿verdad? A quien el Señor tocó su corazón, la cual ella se convirtió y empezó a dar frutos inmediatamente. La palabra nos dice que ella invitó a los evangelistas, a los siervos del Dios, a quedarse con ella. Rápidamente Dios tocó su corazón. Esa es la clave. Dios tocó su corazón. Cuando tú vayas a dar esa palabra, pídele al Señor que toque esos corazones antes que llegues, para que la semilla pueda ser sembrada. Y después el Señor va a dar la cosecha al tiempo de Él. Pero ese corazón necesita ser quebrantado. A mí me impacta cuando el Señor da esas visiones de corazones tan duros. Y de repente yo miro que se quebrantan en el nombre de Cristo Jesús. Porque yo sé que el Señor está obrando. Yo sé que el Señor es el que va a hacer la obra en la vida de esa persona. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Segundo de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. La segunda persona totalmente transformada fue una joven que hasta ese momento había vivido bajo la esclavitud de un demonio de adivinación, la cual era explotada por sus despiadados amos. Era un espíritu maligno, ¿verdad? Ella podía con cierta certeza hablar de lo que iba a pasar en el futuro. Y estos hombres que la explotaban se dieron cuenta y estaba bajo su dominio de ellos. Pero en realidad ella estaba bajo el dominio de Satanás primero, ¿verdad? Por lo que estaba pasando. Ella no hablaba cosas en el nombre de Cristo Jesús, no representaba al Señor. Ella estaba hablando cosas reveladas por las tinieblas. Ella fue libertada por el poder de Jesucristo, el único que libra, ese Señor. Pero ¿quién dio la orden? Fue Pablo. Porque fue un siervo entregado al Señor. Fue un siervo conectado con la fuente del Señor. Y él conocía quién había sido su amo. Yo conozco a mi amo.
yo no tengo ninguna duda que si el Señor dice que va a sanar, Él va a sanar. Si el Señor dice que va a haber una provisión, Él va a dar la provisión. Si el Señor dice, yo lo creo porque yo sé a quién servimos. Al dueño de todo. Al que te ha tenido en mente antes de la fundación de este mundo. Escucha eso. Antes de la fundación de este mundo, antes que el Señor hiciera, que se hiciera, se formara esta tierra, tú ya tenías un propósito en el reino de los cielos. ¿Y eso no te impacta? A mí me impacta porque quiere decir que yo ya estaba en la lista del Señor. Él ya tenía cada uno de nosotros en esa lista. ¿Para qué? Para estar con Él, para hacer su voluntad, para someter esta carne. ¿Se quiere someter o no? Claro que no. ¿Creen que es fácil someter la carne? Yo sé que no lo es. Pastora, usted, no, sí, yo también. Yo le tengo que decir a esta carne, te sometes porque así me dice el Señor. Tengo que prepararme para algo. El Señor sabe por qué está poniendo esa carga. Por eso tenemos que nosotros acordémonos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. De todo lo que el Señor nos ha dicho. Eso nos da la fuerza y la fortaleza para enfrentar cualquier cosa que nosotros vamos a estar aquí pasando en esta tierra, porque Él dijo que somos no de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La luz tiene que estar en medio de las tinieblas, pero tú y yo no tenemos que convertirnos al mundo, a ser como las tinieblas, porque ahora más que nunca es los tiempos cuando tenemos que levantarnos para resplandecer, para hablarle a la gente, porque este mundo está tan corrompido. Hay tantas cosas que están atacando, que tú y yo todavía no sabemos. ¿Por qué? Porque los demonios nunca mueren y van aumentando en poder. Y ahora hay cosas que tú y yo nunca teníamos que lidiar cuando éramos jóvenes. Pero ahora está aquí. Quizás tus hijos, mis hijos van a tener que enfrentar, tus nietos, mis nietos por fe, van a tener que enfrentar. Y tenemos que prepararnos y pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude para de antemano ya preparar a las generaciones venideras también, hermanos. Otra oración notoria fue la de los apóstoles, los evangelistas, quienes habían sido encarcelados por las autoridades del pueblo debido a las acusaciones de los amos de la mujer liberada de los demonios. Ellos no se quedaron con los brazos cruzados. ¿Qué nos dice el Señor? Que perdonemos, que oremos por ellos, ¿verdad?, que los bendicamos. No, ellos no se quedaron. Oh, salió el Espíritu, qué bueno. ¿Y ahora cómo voy a hacer yo con las finanzas? No, ellos fueron y les pusieron cargos falsos, porque ese es el enemigo. Si te vienen a hablar de mí, pregúntale al Señor si es un cargo falso. Y si me vienen a hablar de ti, pues yo también tengo que preguntarle al Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a levantar a señalarte a ti, a señalarme a mí, pero con quien Dios, tú sepas quién eres en Dios y Dios sepa quién eres tú en Él. Eso es lo más que suficiente. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Joel capítulo 2, versículo 22. Estando ellos en la cárcel, a medianoche ellos alababan a Dios, hasta que un terremoto destruyó la prisión, dejando a todos en libertad. ¿No es eso la verdad? En medio de la alabanza, en medio de la oración, se caen esas ataduras, se caen esas escamas de nuestros ojos espirituales. Dios nos libera. Dios nos libera, porque eso vino a liberar, a darte esa libertad en el nombre de Cristo Jesús, a que tú y yo fuéramos una nueva criatura, a que pudiéramos de verdad nosotros entender ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario, a entender que no fue algo fácil. Si en vez de nosotros tenemos que sacrificar ciertas cosas y no podemos, nos vence el enemigo. 40 días y 40 noches estuvo el Señor ahí, ayunando y orando. Para Él, para cumplir un propósito para tu vida y para mi vida también. Para que Él pudiera sostenerse en esos tiempos que iban a venir, porque Él ya todo lo conocía. Ahora te pregunto, si tú y yo conociéramos qué es lo que iba a pasar, qué es lo que va a pasar en el futuro, nos manteniéramos nosotros más en humildad, nos manteniéramos nosotros más conectados con el Señor, buscáramos de Él más de lo que hacemos, estuviéramos rogándole al Padre, ¿verdad? Padre, no deje que eso pase. O Señor, si eso pase, ¿verdad?
que sea algo rápido. Si eso pasa, Señor, ayúdame a sostenerme en medio de ese proceso. En medio de la conmoción causada por el terremoto y la apertura de las puertas de la cárcel, el carcelero, desesperado, se iba a suicidar. ¿Por qué así está el mundo? Cuando hay una desesperación, se suicida la persona, se quita la vida. Ya no hay esperanza, ya no hay salida. Pero tú y yo siempre tenemos una esperanza viva en el Señor. Siempre tenemos nosotros un nuevo comienzo. Si tú y yo no hicimos ahora lo que tenemos que hacer para Cristo, mañana es otro día para poder hacerlo. Para poder tomar la iniciativa de hacer lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. Porque aquí no dice, es el profeta, es el pastor, es el misionero, es el evangelista. No, es para todos. Esta carta de amor, esta carta de corrección, esta carta de exhortación, es para cada uno de nosotros que hemos creído por la gracia y por la fe en el Señor Jesucristo. Cuando muere el hombre impío, su esperanza se acaba. Proverbios 11:7. Pero cuando tú y yo morimos, tenemos la esperanza eterna de ir a la morada celestial con nuestro Padre. Entonces el apóstol Pablo le ofreció la paz y el poder de Jesucristo, tan verdadero. Yo tengo una paz en el Señor. Oh pastor, usted no tiene ninguna aflicción, no tiene ningún problema. Tengo tanto que no lo puedo contar, pero tengo paz en el Señor. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer yo? Nada. No importa lo que yo escuche, yo no puedo hacer nada, pero sí puedo ir a mi Padre y le puedo pedir misericordia, le puedo pedir que me dé más paz, que me dé gozo incluso, que déme calma y que me dé amor para Él primeramente y para los demás. El Señor me va a sostener en medio de cualquier tribulación. La mentira del diablo es que Él te dice que el Señor no te ama porque estás pasando por casas, que el Señor no te ama porque estás pasando por una enfermedad, que el Señor no te ama porque quizás te están quitando tu vivienda, que el Señor no te ama porque quizás tu carro no es un lujoso, ¿verdad? Como miras a los demás. Que el Señor no te ama, que el Señor no te ama. El Señor te ha amado tanto que dio a su Hijo unigénito por ti y por mí. Te ha amado tanto que cada día te levanta, te da aliento de vida. Y no solo eso, la noche te cuida y te guarda también del enemigo. Él es el que te levanta, te sostiene tu cabeza, te levanta. Y lo ha hecho por amor y por misericordia, por su bondad para ti y para mí. No puedes decir que el Señor no te ama. Si la palabra dice que encuentra esposa, ¿verdad? Encuentra, ¿verdad? Algo agradable ante los ojos del Señor. ¿Sabes por qué? Porque tener una persona que te ama es un privilegio. Y el Señor, amándote a ti y a mí, es un privilegio también. Él te mira con agrado. Él te mira con misericordia. Él te ha dado esa persona que está en la par tuya, te ha dado tus hijos, te ha dado esa familia preciosa. ¿Sabes por qué? Para que no estés solo, para que no estés sola, para que tú puedas decirle gracias, Señor, porque yo miro tu amor reflejado en los ojos de mis seres queridos, y yo puedo amar porque tú me amaste a mí primero. El Señor siempre ha estado cuidándonos a cada uno de nosotros, enseñándonos quién es Él. Cuando Pablo le ofreció la palabra del poder de Jesucristo, lo cual bastó para que fueran salvos él y toda su familia. Instrumentos escogidos en las manos del Señor somos si nos ponemos en las manos de Él. Si de verdad predicamos con nuestro ejemplo también. Y vamos a ver eso en esta lectura. Dice versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. En Filipos, esta ciudad debe su nombre a Filipo, el rey de Macedonia, quien la conquistó y la desarrolló sus minas de oro. En tiempo de Pablo, esta era una colonia romana. El espíritu de adivinación, dice la palabra, literalmente un espíritu, un pitón. Pitón se aplicaba a una persona poseída de demonios. Dice que daba voces. El verbo está en lo imperfecto. Indica que la muchacha hacía esto vez tras vez
ella estaba insistiendo, ella quería que la gente supiera quién eran de verdad. Pero no venía de una fuente buena, ¿verdad? Venía de una fuente de las tinieblas. Pero no podía ni pararse ella, porque eso es lo que pasa cuando hay una luz alumbrando en medio de las tinieblas. Ellos reconocen quién está ahí. Ellos reconocen que hay un siervo del Señor. Ellos reconocen, ¿verdad? Reconocían cuando el Señor estaba también enfrente de ellos. No dejes que tu luz se apague. No dejes que tu luz se apague. No dejes que tu luz se apague. No importa las circunstancias, no dejes que el enemigo te robe ese brillo que el Señor ha puesto en ti. No lo dejes pasar. ¿Sabes lo más precioso que tú y yo tenemos? No es la casa, no es lo material, no es tu carro, incluso no es ni tu familia, es la llenura del Espíritu Santo, la presencia de Dios en tu vida, en mi vida. Eso es lo más precioso que tenemos, y eso es lo que intenta el enemigo apagar, para que tú ya no le puedas servir al Señor, para que no te sientas digno de poder venir a la presencia de Él. Dice la palabra, íbamos a la oración. Según la ribera del río era el lugar donde se reunían para la oración los judíos y los proselitos. Y los proselitos eran las personas, ¿verdad?, que no eran judíos de nacimiento, pero se habían convertido al judaísmo. Los misioneros llegaron a Filipos, donde tuvieron el gozo de darle evangelio a Lidia, quien se convirtió, fue bautizada y le brindó hospedaje a los evangelistas. No sabemos cuánto tiempo ellos habían estado en Filipos, pero Lucas, quien fue el que escribió, ¿verdad?, el libro, nos informa que le salió al encuentro una muchacha poseída de demonios. Yo he conocido gente así. No estoy hablando, ¿verdad?, qué clase de demonios, pero personas que ellos pueden decirte lo futuro, pero no viene de parte del Señor. Porque eso es real y verdadero. Yo te lo digo porque yo lo he visto. Tenemos que entender que la palabra es la verdad, como decía el pastor. Estas cosas suceden. Y muchas veces vas a encontrar estas personas que te van a querer decir ciertas cosas, pero tú tienes que saber si vienen del Señor o si vienen de las tinieblas. Te digo la verdad. Tiene tu espíritu, tiene que dar testimonio del espíritu de esa persona. Tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos caer en cosas que no le agradan al Señor. Pues habiendo antes padecido y sido trajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. No era posible que las autoridades juzgaran un exorcismo como razón suficiente para ponerles cargos, castigarlos y apresarlos a los acusados. De manera que los acusadores presentan cargos con un tinte político, religioso. ¿Qué dijeron ellos? Estos hombres siendo judíos, porque ellos no eran, ¿verdad? Los acusaron de causar desorden público. Alborotaron a nuestra ciudad, dijeron. Se les presentó como alteradores de la paz. Y los romanos tenían la paz romana como un emblema de su imperio. ¿Se imaginan? La paz es algo que ellos, ¿verdad?, tenían como sagrado, se puede decir, algo que ellos estimaban mucho. Y estos hombres vienen predicando el Evangelio. Después vamos a ver que dice, ¿verdad?, hasta ilícito lo que están diciendo. Estos cargos, ¿verdad?, que le pusieron, cargos falsos. Y así está Satanás, poniéndote cargos falsos a ti y a mí también, diciéndole al Señor, ¿verdad?, las cosas que quizás no hemos caído, no hemos hecho, que hacíamos anteriormente. Así te viene a acusar Satanás. ¿Cómo crees que el Señor te va a usar para su reino si no te acuerdas lo que hacías, si no te acuerdas dónde andabas, si no te acuerdas cómo era tu vida, no te acuerdas de las palabras que salían, no te acuerdas de la música que escuchabas, no te acuerdas cómo tú tratabas a tu cónyuge, cómo tratabas a tus hijos? Al fondo del mar está todo eso. No dejes que venga Satanás a torturarte con cosas que el Señor ya te perdonó. Y si has fallado, como yo he fallado, pídele perdón al Señor y que te ayude a seguir el camino correcto. Porque el Señor te da un nuevo comienzo. El Señor es una nueva obra. También ellos señalaron, enseñaban costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues no somos romanos.
Este cargo aseguraba que los acusados estaban predicando una religión ilícita que no era el judaísmo. Había 2 magistrados o pretores principales antes quienes comparecieron Pablo y Silas. Estos, al escuchar las acusaciones y el alboroto del pueblo, creyeron necesario castigar a los acusados. Pues ya no había paz, claro que ya no había paz, pero no era por Pablo y Silas, ¿verdad? No era por los siervos, no había paz, por los amos que explotaban. Y estos se dejaron utilizar para que ellos cayeran en la cárcel. Pero no te preocupes porque todo era el plan del Señor. Todo era con un propósito divino. Si es que tus pruebas, tus desiertos, tienen un propósito divino. Tienen un propósito divino. ¿Cuándo más tú doblas rodillas? Cuando todo está yendo bien. Perdóname, pero lo dudo. Es cuando estás flaqueando, cuando estás pasando una prueba, un problema, una dificultad. Es cuando tú más buscas el trono del reino. En medio de todo eso, tú te vas a acercar al Señor. Y dice, ¿verdad? El que me busca me va a hallar. Lo vas a encontrar. Y Él va a hacer algo diferente. Te va a dar una medida más de fe, te va a dar una sanidad. Te va a dar lo que tú necesitas. Pero el tiempo del Señor será hecho. En ningún momento, ¿verdad? Se nos dice que Pablo y Silas hayan tenido la oportunidad de defenderse. Porque por lo que se ve podemos deducir que el juicio no era nada justo. Pero bajo la autoridad de los pretores, que eran, ¿verdad?, los magistrados, estaban los lectores. Ellos eran los encargados de cumplir las órdenes de los pretores. Estos deben de haber sido los que habían azotado a Pablo y a Silas. Después fueron a ser encarcelados bajo las estrictas medidas de seguridad. Ya, ¿verdad?, públicamente los habían azotado, ahora lo fueron y los llevaron a la cárcel. Pero lo maravilloso es lo que pasa en esa cárcel. ¿Sí? Porque lo maravilloso es lo que pasa en tu desierto y en mi desierto también. Dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios, porque Él es el único que de verdad nos da la libertad. Orando, cantaban himnos a Dios. No debemos de suponer que sentían ningún dolor o que les gustaba el martirio que ellos estaban, ¿verdad?, pasando, a los cuales ellos habían sido sometidos, sino que a pesar del martirio, ellos pudieron encontrar fuerzas en Dios por medio de la oración y de la alabanza. Los siervos de Dios fueron maltratados en extremo, sin embargo, su fe fue suficiente para mantenerlos en ánimo, muy buen estado. Fue la fe, fue conocer al libertador, fue conocer al Dios del imposible, al Dios que todo lo puede, que los mantuvo a ellos en buen ánimo, cantando y alabando y orando. ¿Tú y yo estuviéramos en la prisión cantando, alabando y orando? ¿No, verdad, hermano Carlos? ¿Verdad que no? Pero ellos ahí estaban, en medio de ese proceso, adorando al Señor, honrándolo, dándole a Él la gloria por lo que estaban pasando. Había dolor, había heridas y sufrimiento, pero reconociendo que en la tal situación lo mejor era orar y cantar alabanzas a Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios capítulo 5, versículo 19. Esta es la clave para vencer toda clase de desaliento, de oposición y de prueba. Confianza absoluta en Dios, sabiendo que Él tiene todas las cosas bajo control. Amén, aleluya. Tiene todas las cosas bajo control. El enemigo puede venir a susurrarte al oído algo. Que se vaya ese dardo del enemigo.
Recuérdate la promesa, la palabra, la verdad del Señor. Esa es la que cuenta. No lo que el enemigo quiere implantar en ti y en mí. Porque ese es su trabajo. Es el padre de la mentira. Él dice que no vas a ser levantado, que te vas a quedar en ese lugar. Y yo te puedo dar testimonio que no es verdad. Alguien puso un mensaje y yo comenté, he tenido que empezar tantas veces de nuevo en mi vida, pero el único que me ha sostenido en medio de todo ha sido mi Señor Jesucristo. Amén, aleluya. ¿Ok? Porque es la realidad. Si tú ahora pierdes todo, como Job, y te mantienes fiel en el proceso, el Señor te va a restaurar y te va a dar más de lo que tenías. Es la realidad. Si está en la palabra, yo lo creo. Y no solo lo creo, lo he vivido. Lo he mirado. Yo sé que el Señor es fiel y verdadero. Y por su gracia estamos nosotros de pie. Por su gracia estamos en este lugar. Y por su misericordia estamos todavía nosotros vivos. Y no hemos sido consumidos por la gracia y la misericordia del Señor. Amén, aleluya.